ahora vamos con la información del momento. Acaba de terminar la reunión, la importantísima reunión en Alaska, en Estados Unidos, entre quienes vemos en pantalla, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una reunión que, si bien en la reunión no se logró un acuerdo, ambos mandatarios aseguran que hubo avances. Para poder analizar este tema, ya estamos acá en el estudio con Paloma Ávila, periodista del Equipo Internacional, al lado mío, y también tenemos a Alberto Rojas, analista internacional y director también del Observatorio de Estudios Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, comentarles los últimos antecedentes para que comencemos a entrar en este tema. Lo último que se supo es que Vladimir Putin ya se fue de Alaska, despegó justamente hace pocos instantes de ese lugar, y por otra parte lo hizo también Donald Trump, que se va a dirigir ahora a Fox News, donde va a entregar una entrevista a propósito de esto, donde por supuesto que vamos a estar muy atentos, Alberto, también, porque mayores antecedentes de lo que se conversó ahí adentro, la verdad es que no se conocen. De hecho, se dice que la parte crucial, la némesis de todo este conflicto no fue abarcada, y que al menos en esa parte no se habría avanzado. Que me imagino que cuando hablan de eso se refieren a los territorios, por supuesto. Exactamente. Hola Florencia, hola Paloma. Hay que decir que el resultado de este encuentro sigue dejando el fin de la guerra en Ucrania muy lejos. Había expectativas, más bien moderadas. Como ustedes bien dicen, no se llegó a un acuerdo, pero se logró algún tipo de avance. Los detalles se desconocen. Lo cierto es que eso deja a ambos mandatarios en posiciones diferentes. Para el presidente Putin, sin duda que toda esta cumbre ha sido ganancia. En primer lugar, se reúne con el presidente de Estados Unidos, en Alaska, muy lejos de Ucrania, muy lejos de Europa. En un exterritorio soviético. En un exterritorio, ¿verdad?, que fue vendido en el siglo XIX a Estados Unidos, y que además es recibido con todo lo que corresponde a un jefe de gobierno en una base militar. Y la conversación, la verdad, en términos de balance, obviamente es mucho más positiva para Putin que para Trump. Trump llega aquí buscando un acuerdo, porque Trump lo que permanentemente ha defendido es que él es un gran negociador en términos de grandes conflictos. Medio Oriente, básicamente escenarios de conflictos en los últimos meses desde que él volvió a la Casa Blanca. Y claro, Ucrania juega un rol muy importante. Para Estados Unidos, para él, terminar la guerra en Ucrania es importante porque significa que Estados Unidos se desvincula de este conflicto, deja de gastar millones de dólares apoyando al gobierno. Una promesa de Kiev, campaña, además. Además, él dice 24 horas y ya pasamos la barrera a los 6 meses y no hay nada concreto. Además, él quiere destinar muchos de esos recursos al frente que sí le interesa, que es China. Y además, lo sabemos porque él mismo lo ha dicho, le interesa ir sumando puntos, por decirlo de alguna manera, para ser un candidato concreto al Nobel de la Paz. ¿Y en qué posición podría quedar Donald Trump después de todo esto? Lo mencionabas tú, ¿cierto? Él siempre ha querido, ha tenido la intención de mostrarse ante el mundo como un gran negociador, pero en casa no ha avanzado mucho, acá tampoco. Exacto. Y de hecho le está dando bastante tiempo a Vladimir Putin, o esto es también lo que decían varios opositores también de Donald Trump, mencionando que él había dado un plazo exactamente para estas sanciones o consecuencias, ¿no? Si es que no se llegaba a alguna especie de acuerdo, y no se llega al acuerdo, pero tampoco se habla de estas consecuencias. Ahí tú mencionas otro aspecto en el cual Putin obtiene algo a su favor. Trump había hablado de 50 días, después lo reduce a 10 a 12, y es ahí cuando se concreta esta cumbre. En ese aspecto, el gran tema, ustedes lo mencionaban, es el tema de los territorios. Actualmente Rusia controla el 20% del territorio de Ucrania. Eso además le permite controlar el 100% del mar de Azov, que es un mar interior que está hacia el norte del Mar Negro. Para la posición ucraniana esto es muy difícil, porque el presidente Zelensky lo ha dicho, ellos no están disponibles para negociar entrega de territorios. Y aun si fuese así, el presidente Zelensky no puede hacerlo en forma unilateral, tiene que llamar a un referéndum. Y claramente, después de más de 3 años de guerra, es poco probable que la población ucraniana, a pesar de que está agotada, cansada, extenuada de ataques constantes, sobre todo a blancos civiles, esté dispuesta a entregar ese territorio a Rusia. El punto es que Putin no puede perder eso porque es lo único que ha ganado hasta el minuto con esta guerra que comenzó en febrero de 2022. Y tiene que demostrarle a Rusia que esta guerra sirvió de algo que valió la pena.
Así es. Bueno, el gran ganador sin duda de esta cumbre bilateral entre Trump y Putin es precisamente Vladimir Putin, porque gana tiempo para poder seguir negociando. Pero ¿qué dijo en detalle? Lo pasamos a revisar. Siempre hemos considerado que Ucrania es nuestra hermana. Aunque suene extraño en estas circunstancias, tenemos las mismas raíces. Todo lo que está pasando es una tragedia, una herida terrible. Lo hemos dicho muchas veces. Es importante considerar las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer el equilibrio de la seguridad en Europa. Y estoy de acuerdo con el presidente Trump, que naturalmente es importante la seguridad de Ucrania también. Estamos preparados para trabajar en eso. Espero que el acuerdo al que hemos llegado nos ayude a alcanzar esta meta. Claro, son varias cosas que llaman la atención acá de las declaraciones de Vladimir Putin. Uno, partiendo de que se saltó todo el protocolo y él comenzó a hablar en la conferencia de prensa cuando por protocolo el país anfitrión finalmente es el presidente el que empieza la conferencia de prensa. En este caso habló primero Putin y después Donald Trump. Y en otro lugar, en segundo lugar, en la previa ocurrió un momento bien tenso porque la prensa no tenía permitido hablar y una de las reporteras como que se salta también el protocolo y le pregunta directamente a Vladimir Putin si estaba dispuesto a un cese al fuego. Él escucha la pregunta como que hace como que no entiende muy bien y finalmente no responde. Prefiere obviamente no responder y dice algo como en ruso que finalmente los periodistas no pudieron detectar qué era lo que decía y ahí Donald Trump dice prensa para afuera, prensa para afuera, prensa para afuera. Entonces no se habló efectivamente o de la palabra cese al fuego bajo ninguna Tampoco de circunstancia. acuerdo, Tampoco claro. de acuerdo, que era justamente lo que además Donald Trump había dicho que él esperaba que en esta reunión efectivamente se lograra un cese al fuego o un fin a la guerra, porque de lo contrario amenazaba o advertía a Rusia de que se le iban a venir consecuencias graves. Exactamente, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Dijo Donald Trump que va a llamar a Volodymyr Zelensky para dar antecedentes con respecto a lo que ocurrió dentro de esta reunión, también a miembros de la OTAN. Sabemos que la Unión Europea sigue muy de cerca cada uno de los pasos que se siguen con respecto a las negociaciones o posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia, pero también hay que ver cómo se lo toman ellos, ¿no? Estamos muy atentas también a las reacciones que pudiesen haber después de esto. Sí, de hecho van a ser clave las reacciones porque además Vladimir Putin dijo que quería o pretendía que la próxima reunión fuera en Moscú y nosotros sabemos que claramente Zelensky no podría ir obviamente a la capital del país que los acaba de invadir. Por lo tanto, esta reunión trilateral la que anunció Donald Trump que le gustaría que se produjera entre Putin, él y Zelensky, ¿dónde va a ser? También va a ser clave. Ahora, Alberto, te quería consultar porque este encuentro, además de que por un contexto de guerra, es muy importante. Donald Trump no se juntaba con Putin desde hace 7 años y Vladimir Putin no pisaba suelo estadounidense desde el 2015, que se reunió que viajó para una Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y se reunió con ese entonces con Barack Obama. De hecho, Putin no se había reunido con ningún mandatario desde que comenzó la guerra. Entonces, además de que haya sido en Alaska y todo el tema, es muy potente el gesto de Donald Trump hacia Vladimir Putin, ¿no? Sin duda, con esta reunión, con esta cumbre, Trump le hace un gran favor a Putin, rompe ese aislamiento en el que tú mencionas que ha estado desde el inicio de la guerra. Había ido a China, se había reunido con Xi Jinping, había tenido una polémica visita a Mongolia, pero nada más. Entonces, en ese aspecto, claro, él sabe que producto de esta orden de captura de la Corte Penal Internacional por el tema del secuestro de niños ucranianos, no puede moverse con tranquilidad por el mundo. Claramente, una reunión en Europa es imposible. Porque los países son firmantes del acuerdo de la Corte Penal Internacional y eso o los mandata, los obliga a que en caso de llegar un fugitivo, tienen que detenerlo y entregarlo a la Corte. O sea, tendrían que, en el caso de ser Europa, Vladimir Putin sería detenido. Exactamente, sería detenido y entregado a la Corte. Y eso obviamente no se va a exponer a eso. En ese aspecto, Putin gana la idea de ir rompiendo todo lo que se le impuso a partir de 2022. Las sanciones económicas se han ido flexibilizando, países como China, India, Pakistán, le compran petróleo, le compran gas. Ahora Trump lo reintegra, por decirlo de alguna manera, al contexto internacional, lo cual para él es muy favorable. La idea de una cumbre, como tú bien dices, en Moscú es poco probable. Para Trump probablemente sería mal visto que él fuera a Rusia. Zelensky, ninguna posibilidad de ir hasta allá. Por lo tanto, el futuro de Ucrania se sigue resolviendo sin la participación de Ucrania, sin la presencia de los aliados europeos, y eso es muy complejo. Sobre todo porque aquí lo que se va a negociar son muchas cosas, no solamente territorios.
reparaciones para Ucrania? ¿Qué pasa con la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Ucrania? Es uno de los lugares que por parte de Moscú quieren que pase a ser ruso. Exactamente. Hay que recordar que en septiembre del 2022 Putin hizo unos referéndums que nadie en la comunidad internacional reconoció para incorporarlos dentro de Rusia. Entonces, ahí hay una serie de temas. ¿Qué pasa con el intercambio de prisioneros? ¿Cuáles son las garantías para Ucrania de que Rusia no vuelva a atacarlos? Sí, y de todas maneras mencionar que más allá de lo simbólico, ir a Alaska también tenía una parte estratégica, eran 90 kilómetros de distancia y no tenía que volar por ningún país europeo, que sabemos que a Vladimir Putin eso también le pudo haber traído problemas. Donald Trump se refirió a la posibilidad de quizás ir a Moscú y dice, me criticarían bastante, lo veo como súper poco probable, y también se refirió a varios otros temas, diciendo más que nada a grandes rasgos que en esta reunión lo que se pudo hacer fue pavimentar poco a poco el camino para llegar alguna vez a un acuerdo. ¿Qué dijo? Lo vemos ahora. Voy a empezar a hacer unas llamadas, entre ellas a Zelensky, para contarle lo que pasó. Tuvimos una reunión muy productiva y llegamos a acuerdos en muchos puntos. Hay algunos que quedaron pendientes, algunos no son tan significativos, aunque hay uno que es probablemente el más importante. Tenemos una oportunidad de alcanzar la meta, aún no llegamos, pero esperamos lograrlo. Quiero agradecer al presidente Putin y su equipo. Vamos a detener la matanza de miles de personas a la semana. El presidente Putin quiere ver eso al mismo nivel que yo. Alberto, a mí no me deja de llamar la atención un punto. Acá hubo muchísima preparación para esta cumbre, ¿no? Se pensó detalladamente el lugar, quiénes iban a participar. Se hablaba que iba a durar entre 6 a 7 horas, duró la mitad de eso, lo que también podría quizás interpretarse de cierta forma o no. Pero me imagino que acá también hubo conversaciones previas. ¿Cómo es que finalmente llegan a juntarse después de tanto tiempo para no llegar, no puedo decir a nada, pero no al menos avanzar en lo que todos estábamos esperando, o por lo menos un cese al fuego? La verdad es que vimos preparativos, la visita de Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump para Dicen este que conflicto. eso fue clave. Lo es, efectivamente estuvo en Moscú, habló directamente con Putin, de algún modo abrió las puertas para este encuentro. Hay obviamente un trabajo diplomático invisible a los medios, invisible a la opinión pública. Ellos no llegan a conversar desde cero. Ellos llegan sobre la base de contenidos que antes ya han sido pimponeados en cierta forma y sobre los cuales hay, digamos, ciertos aspectos que saben que no van a avanzar y aspectos en los cuales eventualmente se podría avanzar. Las 6 horas que se presupuestaba que duraba esta cumbre se pensaban básicamente porque los temas que se iban a abordar iban a ser muy difíciles. Imprescindible, el alto al fuego es clave para iniciar las negociaciones. Mientras eso no pase, los ataques de Rusia continúan. El hecho que se haya cortado abre grandes especulaciones. ¿Se llegó a un tipo de avance, no acuerdo, rápidamente o por el contrario, llegaron a un punto muerto en donde no tenía sentido seguir prolongando la reunión? Eso no lo sabemos. Probablemente lo vamos a tener un poco más claro después de que se conozca qué cosa Trump va a conversar con el presidente Zelensky y con sus aliados de la OTAN. El tema de la OTAN es muy importante. Recordemos que constantemente Rusia ha puesto sobre la mesa condiciones, quizás no de manera oficial, pero habla de que Ucrania no puede entrar a la OTAN, de que Ucrania no recupera el territorio que ha sido conquistado por Rusia. En algún momento el gobierno de Francia y Reino Unido hablaron de desplegar tropas, ¿verdad? En Ucrania como una especie de fuerza de disuasión. Y eso ha generado ruido dentro y fuera de la OTAN. Entonces hay que tener claro que no puede haber una paz, porque el fin del conflicto es una cosa y la paz es otra. Sí. Esto puede terminar muy al estilo Corea. 2 países que estuvieron en una guerra, la guerra terminó en el 53, un armisticio eterno, pero técnicamente siguen en guerra. Entonces ahí todavía quedan muchas cosas en la nebulosa. Esperamos que se vayan dilucidando los próximos días. Las próximas horas van a ser clave. Alberto Rojas, analista internacional de la Universidad Finisterra, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.